Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas y pónganse ustedes cómodos porque la actualidad no para y hay un montonazo de cosas que comentar. Como por ejemplo que hoy son los Game Awards. Desde esta misma noche al final del vídeo pasaré a hacer un pequeño recordatorio de horarios y también de alguna actualización de última hora para que sepáis más o menos cuánto va a estar el evento de duración. En todo caso, ¿de acuerdo? Por supuesto habrá muchos anuncios y va a ser el focus principal de este. Pero antes de todo eso, seguimos con esta última hora tan movida, tan polémica, porque parece ser que desde uno de los estudios de PlayStation ha habido pues una especie de respuesta, no directamente desde el estudio ni de la propia Sony, a toda esta movida que comentamos en el vídeo de ayer acerca de lo de Activision Blizzard, acerca de las declaraciones de Brad Smith, de Phil Spencer y demás. Y bueno, quiero profundizar un poco sobre ese tema porque son declaraciones bastante duras. Así que quedaros aquí, también vamos a hablar de fecha de lanzamiento y por supuesto seguimos con un poco más de actualidad de noticias para que no todo nos quede monotemático. Así que poneros cómodos y ¡vamos allá! Arrancamos en primer lugar con Microsoft Flight Simulator, el videojuego que en este caso llegó a las consolas Xbox durante el pasado año 2021, aunque previamente ya había sido lanzado en PC durante el año 2020, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso tenemos que ir con las impresionantes cifras de jugadores que han sido reveladas durante las últimas horas, en este caso de hasta 10 millones de jugadores. Repito, Microsoft Flight Simulator habría alcanzado la friolera cifra de 10 millones de usuarios en todo el mundo. Un auténtico exitazo y más teniendo en cuenta que se trata de un juego para un nicho especialmente pequeño, sobre todo por lo que son los simuladores de vuelo, que en este caso no es el género más popular del mundo, pero aún así 10 millones de jugadores, sobre todo pues impulsado mediante lo que son las suscripciones a Game Pass, aunque no todo es esto, porque recordad que durante el pasado año 2021 se dio lo que fue la cifra de ventas conocidas justamente durante el mes de diciembre. Por entonces andaba alrededor de las 2 millones de copias vendidas, no de jugadores sino de copias literalmente vendidas, tanto en su versión para Xbox como en su versión para PC. Absolutamente increíble. También se han dado datos de que, por ejemplo, se han recorrido más de 6.400 millones de kilómetros, una auténtica locura, y más de 500 millones de vuelos registrados para un videojuego que, como digo, se han reído mucho de él. Incluso algunos dicen que esto no es un videojuego, que es un simulador o cosas por el estilo. En fin, absolutas barbaridades, porque al fin y al cabo muchos videojuegos son precisamente eso, simuladores de algo, sean más o menos realistas en cada uno de los casos. Pero bueno, este videojuego, como digo, ha sido un completo éxito. Recordad que tenéis pues naves especiales completamente gratuitas, como por ejemplo la de Halo, que en este caso tenéis también disponible el avión de Top Gun y otros muchos añadidos que siguen creciendo conforme pasa el tiempo. Y es que Flight Simulator es un videojuego que os invito a que juguéis incluso si no sois especialmente dados a los simuladores. Y ahora vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para hablaros acerca de algunas fechas de videojuegos muy importantes que se van a confirmar seguramente durante las próximas horas, siendo exactos durante los Game Awards. Todo el contenido de esa gala, como digo, lo analizaremos en el vídeo de mañana en profundidad. Pero antes de todo eso, lo que se ha filtrado en las diferentes tiendas, en la de PlayStation y en la de Xbox, son la fecha de, por ejemplo, Street Fighter 6, que en este caso nos llegaría durante el próximo 2 de junio, ¿de acuerdo? En las diferentes ediciones que ahora mismo estáis viendo en pantalla, que serían una edición estándar, una edición deluxe y una edición llamada Ultimate, ¿de acuerdo? Un poco modo Capcom, es decir, las ediciones habituales con paquetes de luchadores, pases de temporada y bla bla bla. Esto sería el contenido que tendrían las diferentes ediciones y, como digo, se revelaría esta noche seguramente con algún gameplay más, aunque hay que decirlo, Street Fighter 6 ya lo tenemos bastante visto. Pero bueno, junio, como digo, sería la fecha de lanzamiento para este videojuego, un poco pues siguiendo la información que hemos comentado en el canal y no algunos tabernillas que nos decían que Street Fighter 6 se va a lanzar durante el mes de marzo, ¿de acuerdo? Pero como digo, todavía no es oficial, se confirmará esta misma noche, al igual que el caso de Diablo 4, que en este sentido ya lo compartí por la pestaña comunidad, pero para los que no tengáis activada la campanita o no sigáis dicho espacio, simplemente os recuerdo que llegaría durante el próximo día 5 de junio. Esa sería la fecha para Diablo 4. La información anterior nos decía que sería durante el mes de abril, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, recordad que también en el canal comentamos que desde Blizzard nos dijeron que no nos creyésemos todo lo que se estaba diciendo en las redes sociales acerca de la fecha de lanzamiento y demás, o al menos eso insinuaban
continuaban, así que tenía todo el sentido del mundo porque Diablo 4 llegaría durante el próximo día 5 de junio. Ya se está poniendo la cosa interesante para comienzos del próximo verano, ¿verdad? En apenas 3 días, madre mía, que 2 videojuegos, y en este caso me va a costar mucho llevarlos al día. Pero bueno, fuera de aquí, vamos con más cosas. De manera breve, os comento que ya tenéis disponible una actualización para Forza Horizon 5, el título que recibe pues lo que sería un poco una especie de campaña de invierno, que en este caso pues tematiza un poco lo que es ese México tan bonito, que en este caso pues veréis con decoraciones navideñas y algunos que otros elementos, incluso ¿por qué no alguna que otra prueba adicional de estas pruebas temporales que habitualmente suelen darle mucha vidilla al videojuego? Pero aparte de todo eso, tenéis contenido completamente gratuito, como por ejemplo 4 nuevos coches, un Lamborghini y un Cupra estarían entre ellos, como también por ejemplo tendréis alguna serie de correcciones de errores aquí y allá que algunos usuarios de la comunidad han podido reportar en ocasiones puntuales, y más allá de eso pues los eventos que ya todos conocéis. Pero bueno, al igual que el caso de Flight Simulator, Forza Horizon 5, como comenté hace un año cuando salió el videojuego, será un título que dure durante bastante tiempo. Pero bueno, saltamos a otro tema. Concretamente vamos con el momento más calentito de este vídeo. No penséis mal, que en este caso tiene que ver con el caso de Activision Blizzard y con esas palabras, declaraciones del presidente de Microsoft, Brad Smith, acerca de ese ofrecimiento que le hizo a Sony PlayStation de esos 10 años adicionales de Call of Duty. Como dije en el vídeo anterior, Sony no quiso aceptar, cosa que Nintendo y Valve sí han hecho. Sin embargo, Brad Smith se ha visto pues abierto todavía a seguir negociando con Sony, y todo esto por supuesto cuando está una regulación en marcha. Y bueno, sobre esto ha respondido, ha citado el tuit del presidente Brad Smith, un trabajador de Naughty Dog, en este caso uno de los diseñadores principales de la saga Uncharted y también de The Last of Us, un tío que de hecho trabajó también antiguamente en Halo, si no recuerdo mal. Bueno, en este caso particular, lo dicho, no llamaría demasiado la atención a este comentario si no viniese de un estudio de la propia Sony, y el comentario dice lo siguiente: parece que la campaña de relaciones públicas para apaciguar a los reguladores está en pleno apogeo. Todo esto, vuelvo a decir, de un trabajador de Naughty Dog, en este caso de The Last of Us y de Uncharted. Esto está malo para los juegos en general. Microsoft simplemente usa su enorme fortuna para comprar cualquier estudio y finalmente sofocar a la competencia. Es terrible. 10 años no es nada cuando tienes la IP para siempre. Bueno, 10 años no es nada, no, simplemente es una generación y media, más o menos es una generación y media, teniendo en cuenta que ni siquiera sería necesario que tuviesen que hacer eso si no fuera porque a Microsoft le interesa económicamente. 10 años no es nada. No sé yo dónde estaré dentro de 10 años, o no sé si este trabajador seguirá siquiera trabajando en Naughty Dog como anteriormente estuvo en Halo. 10 años, como digo, es mucho tiempo, es generación y media, pero bueno, vuelvo a sacar el tema de la fortuna, como siempre intentando hacer aquí ver que Sony es una compañía que no tiene dinero, que no tiene cómo defenderse o que no puede hacer esta clase de cosas, a diferencia de Microsoft. Sí, por supuesto Sony no puede comprar Activision Blizzard, pero es que habría que recordarle a este buen señor que Sony, por ejemplo, ha hecho exclusividades del calibre de Final Fantasy, de Crash Bandicoot, de la saga Tekken, de Tomb Raider, de Resident Evil. Ha hecho una cantidad de exclusividades de sagas míticas vende consolas a lo largo de tantas generaciones que ya uno pierde la cuenta. Simplemente empezar a enumerar juegos que no vienen de Sony, sino de terceras compañías a las que Sony ha pagado para que sean exclusivos. Algunos de por vida, otros llegaron al mucho tiempo después. ¿A esto cómo lo llamamos? Microsoft resulta que no puede hacer nada de eso. No, resulta que no, por lo visto. Lo que pasa en casa se queda en casa y ya está. Seguramente muchos de vosotros cuando pensáis en la saga Final Fantasy automáticamente la asociáis a Sony PlayStation, pues la realidad en su origen es que esto no era así. La saga Final Fantasy de hecho es uno de los grandes reclamos que tuvieron las consolas de Nintendo, desde el primero hasta el sexto. Más que Nintendo, ninguna otra plataforma ha tenido tantos exclusivos de Final Fantasy, digo exclusivos como tal, en su momento, en su época, en su etapa, pero llegó Sony en un momento dado
lado, se quedó con la saga Final Fantasy, cada uno que exponga los motivos que les dé la gana, como hizo en su momento con Tomb Raider y otros grandes títulos que sí salían, por ejemplo, en las consolas de Sega. Esto es una realidad. ¿Cómo hizo todo eso Sony? A golpe de talonario, a golpe de poner pasta encima de la mesa. Y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, uno de los desarrolladores, uno de los directores de Tomb Raider 2, que aseguró que precisamente habían recibido pasta para hacer el videojuego exclusivo de PlayStation, de la PlayStation original, y no sacar la versión que ya tenían preparada para la consola de Sega. Así que con esto simplemente pues estaba haciendo una competencia dura a golpe de talonario. Que sí, suena muy romántico decir que Sony PlayStation creció a base de hacer sus estudios de manera orgánica y todas estas cosas, pero no. Sony, al igual que Microsoft, llegó con mucho más dinero que la competencia, llegó con mucha pasta encima de la mesa y solapó prácticamente a todo lo que tenía por delante. No estoy hablando de que nada de esto sea ilícito, era el mercado, eran las reglas que había por entonces y ya está. En el mercado actual nos encontramos con reglas que se han modernizado en muchos aspectos y Microsoft sencillamente está utilizando su poder, como lo haría Sony si tuviese tanto poder como en este caso está demostrando la plataforma de Redmond. Pero bueno, ya sabéis que igualmente Sony PlayStation no se ha detenido de hacer exclusividades prácticamente eternas en algunos casos, como por ejemplo la mencionada de Street Fighter V, que bueno, ya estamos casi dando las gracias por tener la sexta parte. Y todo esto se ha desembocado precisamente porque a Microsoft le han aparecido muchos aliados dentro de la industria del videojuego, y en este caso no cualesquiera, sino que hablamos ni más ni menos que de Nintendo, que a algunos os sonará, y también hablamos de Valve, ni más ni menos que los que llevan Steam. Bueno, se dice pronto, ¿verdad? Pues por supuesto todo esto ha desatado el nerviosismo total y absoluto, porque al fin y al cabo uno empieza ya a darse cuenta de que el mundo no empieza y acaba en PlayStation. Por mucho anuncio, por mucha popularidad, no te quieras comparar con Steam y mucho menos tampoco quieras intentar hacerle sombra a Nintendo, que es la plataforma de la pasada generación que más consolas ha vendido. Y en este sentido pues Microsoft ha estado por supuesto muy lista, muy pilla en toda esta situación. Sony se ha visto un poco contra las cuerdas y de ahí todas las declaraciones que estamos viendo. Pero bueno, por cierto que hablando de declaraciones, vamos a hablar precisamente de lo que han dicho desde Valve, que han dejado en muy buena posición a Microsoft. Y es que concretamente desde Valve, Gabe Newell ha comentado que Microsoft ofreció e incluso envió un borrador de acuerdo para ese compromiso de Call of Duty a largo plazo, concretamente esos 10 años, pero precisamente el propio Gabe nos comenta que no era necesario para nosotros. Dice que, por ejemplo, no creemos en que tengamos que exigir a ningún socio que tenga un acuerdo que lo limite a publicar juegos en Steam hacia un futuro distante. Phil Spencer y el equipo de juegos de Microsoft siempre han cumplido con lo que nos dijeron que harían, así que confiamos en sus intenciones. Creemos que Microsoft tiene toda la motivación que necesitan para estar en las plataformas y dispositivos donde los clientes de Call of Duty quieran estar. Con estas declaraciones ya os voy diciendo que la perspectiva cambia mucho, porque desde un lugar como Valve digan esta clase de cosas teniendo en cuenta el poder que tienen dentro de la industria del videojuego, os digo yo que velas vais a tener que poner unas cuantas sobre la mesa. Pero bueno, ¿pero qué nos dice Microsoft? ¿Qué nos dice Phil Spencer acerca de toda esta situación? Pues bueno, entre otras cosas ha comentado que Sony parece más preocupada por hablar con los reguladores que por intentar llegar a alguna clase de acuerdo con la propia Microsoft o con Xbox en este caso, y es una realidad. Sony no está intentando negociar absolutamente nada, no están buscando ninguna clase de acuerdo, simplemente quieren que la compra no se lleve a cabo. Cualquiera que vea un triunfo, que Call of Duty siga 10 años en PlayStation, ¡oh, Sony ha ganado, Sony ha ganado! Cualquier cosa que no sea que se cancele la compra no es algo que Sony quiera. Eso os lo voy diciendo desde ya y me atengo a los hechos y a las cosas que se han visto por escrito, ¿vale? Pero hablando de escritos, os voy a dejar en imagen este texto que ha rescatado, han rescatado los amigos de Universo Xbox, que en este caso nos dice las palabras de Phil Spencer para finiquitar este asunto. Sony está tratando de proteger su dominio en la consola, en el mercado de consolas. La forma en la que crecen es haciendo que Xbox sea más pequeña. Tienen una visión muy diferente de la industria que nosotros. No lanzan sus juegos Day One en PC y no ponen sus videojuegos de lanzamiento en la suscripción. Y bueno, con esto al fin y al cabo Phil Spencer pues tiene toda la razón y el sentido del mundo. Ya no se trata de que Call of Duty siga saliendo en PlayStation, no.
Como si le dicen que Call of Duty se queda eternamente en PlayStation, se lo ponen por escrito, firmado con sangre incluso. No, Sony lo que no quiere es que Microsoft crezca, que Xbox crezca. Sony lo que no quiere literalmente es competencia. Si no, ya estaría firmando lo del Call of Duty, ya lo estaría firmando, porque saben que esos 10 años al final serán 15, 20, porque a Microsoft le seguirá conviniendo. Pero a Sony en este caso no le interesa, porque si no, día 1 en el Game Pass y ahí no tienes absolutamente nada que hacer. Pero bueno, finiquitamos este tema y cerramos con Game Awards. Os comento que los The Game Awards de Geoff Keighley tendrán lugar durante las 2 de la mañana horario peninsular español, pero empezará media horita antes, 1:30 de la mañana, en este caso para ofrecernos una previa de la gala, en la que también habrá la entrega seguramente de algún premio. En ocasiones anteriores, para los que estéis interesados en el apartado premios, han dado el de banda sonora y alguno por el estilo, un poco para quitárselo de en medio, ¿vale? Así son los Game Awards, son premios, bueno, es una gala de premios en la que lo menos importante son los premios, pero bueno, más allá de eso, por supuesto, lo que nos interesan son los anuncios de videojuegos, que en este caso van a ser una auténtica barbaridad, aunque sin embargo el evento de este año va a ser un poquito más corto, quizás no tengamos tantos anuncios de morralla y se centren en los platos fuertes, porque, según Geoff Keighley, nos han comentado que este año el evento se va a reducir a 2 horas y media, esa es la estimación que tienen para que dure y para que se completen todos los anuncios y las entregas de premios, con lo cual será más ligerita. Igualmente os comento que es una gala de Geoff Keighley, ¿de acuerdo? Es una gala en la que seguramente algunas siestecitas nos acabaremos echando, pese a que va a ser más corta que la del año pasado. Si no me salen mal los cálculos, creo que son 45 minutos menos, pero creo que todo esto se debe a que no hay tantos anuncios como la gente se pueda pensar. Sin embargo, los anuncios que habrá seguramente sean bastante tochos, es decir, que haya revelaciones bastante potentes, como por ejemplo las mencionadas de Jedi Survivor y demás, que tengan pues unos gameplays absolutamente espectaculares, porque sí, la pena de todo esto es que casi sabemos el 90% del contenido que va a haber en los Game Awards. Es que lugar a la sorpresa, digamos que no va a haber demasiado, simplemente estaría guay que se acabasen confirmando la fecha de lanzamiento, quizá alguna revelación especial como Spider-Man 2, que tuviese alguna clase de gameplay, porque no también fecha como Redfall, no creo que esté Starfield, pero igualmente por soñar que no quede, y bueno, cositas así estarían bastante chulas, y todo eso, como digo, lo traeré en el vídeo de mañana. Por supuesto, también comentaré por encima los ganadores, aunque como en años anteriores los dejo un poquito más para segundo plano. Pero bueno, más allá de eso, os invito a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones al respecto de este tema. Como siempre, muchísimas gracias por todas las compras que realizáis a través del link de la descripción en Eneba, y también os invito, y como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.